¿Sabes qué se esconde realmente bajo las calles de la Ciudad de la Luz? Bajo los elegantes bulevares, los cafés con encanto y los monumentos mundialmente famosos como la Torre Eiffel, se extiende algo mucho más antiguo, mucho más sombrío y mucho más vasto. Es un laberinto silencioso que la mayoría de los turistas apenas roza. Un lugar donde la historia de París se escribió literalmente sobre huesos y cráneos apilados con una macabra precisión artística. Hablamos de las catacumbas de París. No es solo un cementerio subterráneo, es una red de túneles que se extiende a lo largo de casi 300 kilómetros bajo la capital francesa. Un osario que alberga los restos de más de 6 millones de personas. Para ponerlo en perspectiva, es más gente de la que vive actualmente en París. Piénsalo, mientras la vida bulle arriba, una ciudad entera de difuntos yace justo debajo. ¿Cómo llegó a formarse este imperio de la muerte? ¿Qué secretos y misterios alberga este laberinto oscuro? ¿Existe una red prohibida de 300 kilómetros que solo los catáfilos se atreven a explorar? Y lo más importante, ¿quién se arriesga a perderse en sus profundidades? Abróchense los cinturones, porque en Viajeros del Mapa vamos a descender 20 metros bajo tierra para desentrañar el misterio de la ciudad que se esconde bajo París. Prepara tu linterna y tu curiosidad, porque este viaje es solo para almas viajeras y verdaderamente curiosas. Parte 1. Orígenes y la necesidad macabra. 1.1. El subsuelo inestable, de cantera a colapso. Para entender las catacumbas, primero hay que entender el suelo sobre el que se construyó París. Mucho antes de ser un cementerio, este laberinto era una inmensa red de canteras de piedra caliza. Desde la época romana, y especialmente a partir del siglo XIII, esta piedra, el famoso luteciano, se extrajo sin descanso para construir los grandes edificios, palacios e iglesias de la ciudad. A medida que París crecía hacia el cielo, un vacío peligroso crecía bajo sus cimientos. La extracción subterránea avanzaba sin control ni planificación centralizada. Las galerías se extendían como una telaraña desordenada, dejando a la ciudad sobre una corteza cada vez más delgada. El punto de inflexión fue en el sombrío año de 1774. Un colapso masivo en la Rue d'Enfer Rochereau abrió un socavón de 30 metros de profundidad. El incidente fue una llamada de atención. París se estaba literalmente hundiendo sobre sí misma. El rey Luis XVI tuvo que tomar medidas drásticas. Se creó la Inspección General de Canteras, IGC, una entidad encargada de mapear, fortificar y asegurar urgentemente todos estos túneles subterráneos. Si no lo hubieran hecho, gran parte de la ciudad se habría derrumbado. 1.2. La crisis demográfica y sanitaria. Pero la verdadera y más tétrica razón por la que las catacumbas nacieron es la falta de espacio y la higiene. A mediados del siglo XVIII, los cementerios de París estaban absolutamente desbordados. El más notorio era el cementerio de los Santos Inocentes, que llevaba más de 10 siglos de uso ininterrumpido. Piensen en esto, un único cementerio en el centro de la ciudad donde, a lo largo de los siglos, se había enterrado a casi 2 millones de parisinos. Las fosas comunes eran gigantescas, con decenas de miles de cuerpos. El suelo de este cementerio se había elevado hasta 2 metros por encima del nivel de la calle circundante. La situación era crítica, no solo por el espacio físico, sino por la salubridad. Las enfermedades se propagaban fácilmente. El olor a putrefacción era tan fuerte, especialmente en verano, que se quejaban de que corrompía incluso la comida y el vino de las tabernas cercanas. Las fuentes de agua estaban contaminadas. París se había convertido en una bomba de tiempo sanitaria. En 1780, un muro colindante del cementerio de los Santos Inocentes cedió bajo el peso de la tierra y los restos, desbordando los cuerpos hacia un sótano contiguo. Este incidente fue la gota que colmó el vaso. La decisión inevitable se tomó. Había que mover los muertos y clausurar el cementerio. 1.3. El siniestro traslado. El IGC sugirió usar una parte de las canteras aseguradas, la conocida como la cantera de Tombe-Issoire, que ya estaba fortificada y era lo suficientemente grande. A partir de 1786 y durante varios años, se inició una de las operaciones de traslado más extrañas de la historia. Una sombría procesión nocturna comenzó a recorrer París. Para evitar el pánico y el impacto visual, los restos se movían únicamente después de la puesta del sol. Carretas cubiertas, a menudo escoltadas por sacerdotes que rezaban cánticos fúnebres, transportaban los huesos y cráneos de millones de parisinos bajo la luz de las antorchas desde los cementerios saturados hasta su nuevo y eterno hogar subterráneo.
Fue un trabajo monumental que se extendió durante años y que incluyó, además de los santos inocentes, más de 20 cementerios parroquiales y claustros. El lugar fue bautizado oficialmente como el Osario Municipal de París, y la gente pronto lo llamó simplemente Las Catacumbas. Parte 2. El laberinto, el arte macabro y el documental breve 2.1. La creación del Imperio de la Muerte. Inicialmente, los huesos fueron depositados en las canteras de forma desordenada. No fue hasta 1810 que Louis Etienne Héricard de Thury, director de la IGC, tomó la decisión de transformar el osario. Su objetivo no era solo almacenar, sino crear un monumento educativo y filosófico. Él fue el responsable de ordenar meticulosamente los cráneos y fémures en los impresionantes y aterradores patrones que vemos en la actualidad. Hileras de huesos largos forman paredes, intercaladas con pilas de cráneos, creando diseños romboides y decoraciones simétricas. Lo convirtió en un monumento a la muerte, un recordatorio del memento mori, con inscripciones solemnes y poemas. El famoso umbral que da la bienvenida a los visitantes con la frase en francés, «Alto. Aquí está el imperio de la muerte», marca la entrada a este mundo de silencio y reflexión. La arquitectura de la muerte se revela con un impacto visual ineludible. No son solo huesos. Son los restos de figuras históricas como el escritor Charles Perrault, autor de Cenicienta, el poeta Jean de La Fontaine, o figuras como el filósofo Danton. Cada placa, cada inscripción grabada en la piedra húmeda, nos recuerda de qué cementerio o parroquia provienen los restos y el año exacto del traslado. 2.2. El laberinto prohibido, las teorías y los casos. La parte abierta al público es solo una pequeña fracción, 1.5 kilómetros, de toda la red. El verdadero misterio comienza donde termina el recorrido oficial. La red de túneles bajo París se extiende por casi 300 kilómetros y está estrictamente prohibida. Pero, como bien sabemos, una prohibición solo sirve para estimular la curiosidad del viajero más audaz. Los exploradores de la resistencia, la teoría histórica. Uno de los mitos más persistentes es el papel de los túneles durante la Segunda Guerra Mundial. Con París bajo ocupación nazi, se rumorea que las profundas redes sirvieron como escondite y ruta de comunicación para la resistencia francesa. Si bien es cierto que la resistencia usó muchos túneles subterráneos, incluyendo alcantarillas y el metro, el inmenso laberinto prohibido siempre ha sido visto como un perfecto refugio secreto, añadiendo una capa de heroísmo oculto a su historia. Se dice que los alemanes intentaron establecer búnkeres o almacenes, pero se perdieron en la inmensidad del mapa. La catafilia, los casos modernos de exploración. Existe toda una subcultura urbana en París, los catáfilos, que desafían la ley para adentrarse en la red prohibida. Equipados con mapas, linternas y a menudo trajes de neopreno para pasar por zonas inundadas, ellos son los cartógrafos modernos de esta ciudad oculta. Mapean, exploran y se reúnen en salas secretas, algunas veces organizando fiestas clandestinas o proyecciones de películas en las profundidades. Se han encontrado y documentado estructuras talladas y decoraciones, como la famosa playa, o la Sala del Castillo, que solo son accesibles a través de rutas ilegales y peligrosas, manteniendo viva la tradición de los canteros. El caso de la cámara perdida y la desaparición. Hay una famosa leyenda urbana, con tintes de película de terror, que habla de una cámara de video encontrada en una zona profunda y oscura. La cinta grabada supuestamente mostraba a un explorador perdido y aterrorizado, buscando frenéticamente una salida. Sus gritos y su desesperación aumentaban hasta que, de repente, la cámara cae y se apaga, sin mostrar el destino final del explorador. La historia es debatida, pero alimenta el miedo legítimo a la desorientación y a perderse para siempre en sus laberintos sin señal ni ayuda. Los fantasmas y leyendas, el misterio persistente. Por supuesto, un lugar que ha sido el hogar de 6 millones de muertos está plagado de leyendas. La más conocida es la de Philibert Aspairt, un portero que supuestamente entró en las catacumbas en 1793 y fue encontrado muerto 11 años después, identificado solo por las llaves de su hospital. Se dice que su fantasma, buscando desesperadamente la salida, recorre los túneles cada 3 de noviembre. Otros catáfilos afirman haber escuchado débiles cantos o coros de voces provenientes de pasillos inaccesibles, ecos de misas olvidadas o el lamento de almas perdidas en este imperio eterno. 2.3. La vigilancia y el riesgo. Y el Hoy en día, la policía subterránea, apodada cariñosamente los cataflix,
Patrulla activamente la red de túneles prohibidos. Entrar sin permiso puede suponer multas severas. Es un entorno extremadamente peligroso. Es inestable, con riesgo de derrumbes, inundaciones repentinas en caso de lluvia y, sobre todo, la desorientación total. Una vez que la linterna se apaga, la oscuridad es absoluta y las posibilidades de encontrar un camino de vuelta sin un mapa experto son casi nulas. La ley es estricta, pero el atractivo de lo desconocido y la adrenalina de la exploración clandestina sigue atrayendo a los más audaces viajeros del mapa que buscan salirse de la ruta. Parte 3. Reflexión final y despedida. La visita a las catacumbas es un viaje conmovedor y una poderosa lección de historia. Mientras caminamos sobre la superficie de París, pensando en lo efímera que es la vida moderna, bajo nuestros pies, millones de almas nos recuerdan la fragilidad de la existencia humana. París, la ciudad de la vida y el amor, se asienta sobre su propio cementerio. Sus túneles son un monumento involuntario a la necesidad, al ingenio y, en última instancia, a la memoria. El silencio aquí abajo no es un vacío. Es una biblioteca de 6 millones de historias que esperan ser escuchadas por el viajero que se detiene a reflexionar. Si alguna vez tienes la oportunidad de descender a este imperio de la muerte, no lo veas solo como una exposición de huesos. Míralo como una meditación sobre el tiempo, el espacio y la historia. Es la esencia de París, construida y cimentada sobre sus historias más profundas y oscuras. ¿Y tú, viajero del mapa curioso, te atreverías a adentrarte en el laberinto prohibido y desafiar a los cataflix? ¿O prefieres quedarte en el recorrido oficial? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer tus teorías y saber si alguna vez has visitado las catacumbas y qué sentiste al entrar en el reino de la muerte. Si te ha gustado este viaje a lo desconocido y quieres que viajeros del mapa sigamos explorando los lugares más fascinantes y misteriosos del mundo, asegúrate de darle a me gusta y sobre todo de suscribirte al canal. Toca la campanita para no perderte nuestra próxima aventura. Nos vemos en el próximo destino, donde el mapa nos llame.